en conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Hola, muy buenas tardes. Les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y bueno, agradezco el favor de su atención semana a semana en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Y bueno, el día de hoy hemos preparado, y digo hemos, porque hoy me encuentro muy bien acompañada por dos personas muy queridas personalmente. Entonces, bueno, se encuentra con nosotros Ana Gabriela Pérez, agente de pastoral de la parroquia de San Antonio de Padua, aquí en la Colonia Moderna, y del señor Raúl Pérez, que forma parte del grupo de adoración nocturna del Templo Expiatorio. Bienvenidos, por favor, platíquenos el motivo de su visita, de quién vamos a seguir los pasos el día de hoy y por qué. Hola, buenas tardes. Pues muy contenta de estar aquí nuevamente. Hoy vamos a hablar de San Pascual Bailón, que es patrono de las sociedades eucarísticas. Buenas tardes, también vamos a hablar de María de Jesús Sacramentado. Bueno, el asunto es conocer su vida y de qué manera influyen en nuestra vida como ejemplo. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Como ya nos adelantó Raúl, el día de hoy, además de hablar de San Pascual Bailón, también vamos a tener la sección de Mexicanos en los Altares, donde vamos a hablar justamente de Santa María de Jesús Sacramentado, primera santa mexicana. Y bueno, para este primer segmento haremos, como cada semana, el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días, no sin antes enviar una felicitación a todos los que llevan por nombre el de los santos que mencionaremos a continuación. Comenzamos. El 11 de mayo celebramos a San Antimo, mártir en la Vía Salaria. Mártir de los orígenes. San Antimo se conoce en una villa a lo largo de la Vía Salaria en Roma por haber convertido a un sacerdote del dios pagano Silvano y haber destruido un simulacro de esta deidad. Una vez descubierto, fue arrestado y martirizado, y luego enterrado en el lugar donde solía rezar. Cada 12 de mayo se celebra a los santos Nereo y Aquileo, mártires en la Vía Ardeatina. Nereo y Aquiles fueron mártires romanos del siglo III, probablemente decapitados según los registros durante la persecución anticristiana del emperador Diocleciano. Ellos fueron sepultados en Roma en el cementerio de Domitila sobre la Vía Ardeatina, pero también se les venera en una basílica de las termas de Carcalla. Ese mismo día, es decir, el 12 de mayo, también se celebra a San Pancracio, mártir en la Vía Aurelia. Él es uno de los tantos mártires niños de la Iglesia. San Pancracio fue romano, se convirtió al cristianismo y es la razón por la cual termina en la red de la persecución de Diocleciano. Él se rehusó a renegar a Cristo y es condenado a la decapitación en el año 304. A él se le considera como el patrono de los jóvenes de la Acción Católica. También cada 12 de mayo se celebra a San Germán de Constantinopla, obispo. Él fue un presbítero que llegó a ser patriarca. Él pues se ganó muchos enemigos en Constantinopla por no haber sostenido la herejía monotelista y por haber combatido las doctrinas iconoclastas. El Papa Gregorio II lo estimó por su defensa de la ortodoxia. Él falleció en Platanion en el año 732 a la edad de 98 años. El 13 de mayo celebramos a San Andrés Huberto Fornet, sacerdote. San Andrés fue expulsado de Francia
durante la Revolución por negarse al juramento cismático. Regresó en secreto cuando la Iglesia volvió a ser libre. Fundó las Hijas de la Cruz, una congregación para la educación cristiana de las niñas, por la que fue llamado Buen Padre. Bueno, y el 14 de mayo se celebró a San Matías Apóstol. Bueno, se tiene poca información sobre él, pero el dato más consistente surge de los Hechos de los Apóstoles, en el cual se relata que fue Matías el elegido a suerte como sucesor de Judas Iscariote en el círculo de los 12 apóstoles. De su martirio, bueno, también se tiene poca información histórica. También el 14 de mayo se celebra a San Miguel Garicuat, sacerdote fundador de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús de Betarram. Él nació en el periodo postrevolucionario en Navarra francesa. Como joven sacerdote se dio cuenta de que el reto era la reevangelización de los sacerdotes, también de la juventud y de los campesinos. Entonces, para este objetivo fundó la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús en el año 1835. El 15 de mayo celebramos a San Torcuato, obispo de Guadix. Torcuato vivió entre los siglos III y IV. Es el primer obispo de la ciudad de H, hoy Guadix, España. Según algunas fuentes, es un confesor, según otras, un mártir. Se le recuerda como el primero de los 7 varones españoles, obispos de varias ciudades del sur de España, venerados como santos. Y ese mismo día también celebramos a San Isidro Labrador. Nació en Madrid cerca de 1070. Isidro se santificó rezando, trabajando en el campo y compartiendo sus bienes con los más pobres. No le faltaron las envidias, pero la superó gracias a su esposa María. Vivió en la época de las grandes batallas medievales. Es el patrón de los agricultores y campesinos. Bueno, llegamos al día 16 de mayo en que se celebró a San Alejandro, obispo de Jerusalén y mártir. Él fue originario de Capadocia, también fue obispo de la ciudad santa de Jerusalén, de la cual tomó el cuidado pastoral fundando una biblioteca y una escuela. Cuando recomenzó la persecución contra los cristianos bajo el emperador Decio, él fue encarcelado y murió en el año 250 a causa de inauditas privaciones. También cada 16 de mayo se celebra a San Ubaldo, obispo de Gubbio. Él nació en Alemania entre los años 1084 y 1085. Quedó a corta edad huérfano y llega a la italiana Gubbio. Él, bueno, de carácter apacible y valiente, llegó a ser prior y obispo de la ciudad umbra durante 31 años, salvándola de diferentes crisis, llegando a persuadir incluso a Federico Barbarroja para que levantara un asedio. Él, bueno, fue canonizado desde el año 1192. Y hoy, 17 de mayo, celebramos a San Víctor, mártir en la Vía Salaria Antigua, mártir romano del siglo IV. Poco se sabe de él. Por antiguos testimonios, sabemos que fue enterrado en el cementerio de Basila, que se encuentra sobre la antigua Vía Salaria. Y también hoy celebramos a San Pascual Bailón, patrón de las asociaciones eucarísticas. Pascual nació en Aragón, es pastor. Solo hasta el segundo intento logra entrar en los franciscanos alcantarinos de Santa María de Loreto, pero permanece siendo seglar. Por su devoción se le llama el Serafín de la Eucaristía. Él fue canonizado en 1690. Y bueno, justamente de él vamos a hablar regresando de este primer corte. Lo invito a que continúe con nosotros, que al volver seguiremos los pasos de San Pascual Bailón. Regresamos. Síguenos en Facebook como
Apostolicus. Busca, conoce, ama. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte. Amables radioescuchas, recuerde que ya contamos en Apostolicus con un número de WhatsApp para que por favor tome nota del número. Es el 33 47 60 70 42. Igualmente le recuerdo que puede contactarnos a través del Facebook siguiendo los pasos de, y en el correo electrónico siguiendo los pasos de @gmail.com. Pero pues ahora va a estar más fácil porque ya puede escribirnos un mensajito a través del WhatsApp 33 47 6070 42. Y bien, Anita, ¿de quién vamos a hablar el día de hoy? De San Pascual Bailón, que algunas veces lo encontramos escrito con I latina y otras con Y, pero nos referimos al mismo santo. Bueno, él fue hijo de humildes campesinos, Martín Bailón e Isabel Lluvero. Pascual nació el 16 de mayo en 1540 en Torrehermosa, Aragón, España. Fue el segundo de 6 hermanos. Le llamaron Pascual porque nació en la vigilia de Pentecostés. Desde los 7 hasta los 24 años, trabajó como pastor de ovejas. Desde pequeño, hizo duras penitencias. A diferencia de sus hermanos, era más bien de temperamento tímido e introvertido. Tal era su amor a la Eucaristía que el dueño del rebaño decía que el mejor regalo que le podía ofrecer al niño era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. Desde el campo donde pastoreaba, alcanzaba a ver el campanario de la iglesia del pueblo. De vez en cuando se arrodillaba para adorar al Santísimo Sacramento de lejos. Un día, mientras el sacerdote consagraba, otros pastores le oyeron gritar: «¡Ahí viene! ¡Allí está!». Él cayó de rodillas. Había visto a Jesús venir en aquel momento. Y esta no fue la única vez que se le apareció el Señor, en diferentes representaciones. En su autobiografía, él mismo nos narra que el oficio de pastor era duro, pero que le quedaba mucho tiempo libre que podía degenerar en ociosidad. Y él lo empleaba rezando, hablando y cantando con los amigos y labrando objetos de madera, como suelen hacer los pastores. En el cayado grabó una cruz e hizo también una pequeña virgen que le servía para concentrar su oración cuando no encontraba una ermita donde dirigir la mirada. También en su autobiografía nos cuenta que la mayor herencia que le pudieron dejar sus padres, ya que eran pobres, fue enseñarlo a ser un cristiano honrado y consecuente. Le gustaba llevar el ganado cerca de una ermita dedicada a Nuestra Señora de Loreto, pues sentía una fuerza que lo arrastraba a entrar en comunión con Jesús, olvidándose por completo de lo que pasaba a su alrededor. Un compañero llegó a decir que era tal el éxtasis en el que estaba que incluso levitaba. A los 24 años ingresó en el convento de los frailes menores franciscanos en Albatera. Al principio no lo aceptaron por su poca instrucción.
los franciscanos le asignaron oficios humildes. Fue portero, cocinero, mandadero y barrendero. Tomó el hábito el 2 de febrero de 1564 y un año después profesó en Orito. A sus 25 años seguía practicando mortificaciones externas. Comprendió con los años que la forma de disponer el cuerpo para su entrega al Señor y los hermanos no era haciendo barbaridades, sino manteniéndose disponible para lo que pudieran necesitar. Su tiempo libre lo dedicaba a la adoración eucarística, de rodillas con los brazos en cruz. Por las noches pasaba horas ante el Santísimo Sacramento. Continuaba su adoración en la tarde, en la noche, por la madrugada, estaba en la capilla antes que los demás. Hablaba poco, pero cuando se trataba de la Sagrada Eucaristía, lo inspiraba el Espíritu Santo. Siempre estaba alegre, pero nunca se sentía tan contento como cuando ayudaba en la misa o cuando podía estarse un rato más orando ante el sagrario del altar. Al llegar a un pueblo, iba primero a la iglesia y allí se quedaba por un buen tiempo de rodillas adorando a Jesús sacramentado. Pascual compuso bellas oraciones al Santísimo Sacramento. El arzobispo San Luis de Ribera, al leerlas, exclamó admirado: estas almas sencillas sí que se ganan los mejores puestos en el cielo. Nuestra sabiduría humana vale poco si se compara con la sabiduría divina que Dios concede a los humildes. Le enviaron a París en una ocasión a entregar una carta al general de la orden. En el camino, defendió la Eucaristía frente a las herejías de un predicador calvinista, por lo que casi lo mata una turba hugonotes. Él se alegró por haber tenido el honor de sufrir por su fidelidad al Señor y no se quejó. Se destacó por su humildad y amor a los pobres y afligidos. Era famoso por sus milagros. Cabe mencionar que como todos lo sana los milagros, sino Dios. Así que lo propio sería decir que era famoso por sus numerosas intercesiones ante Dios para que esos milagros ocurrieran. También tenía el carisma de llevar almas a Cristo. Fue declarado patrono de los congresos eucarísticos y de las asociaciones eucarísticas por León XIII. Es también patrono de los cocineros. Él fue beatificado el día 29 de octubre de 1618 por el Papa Pablo V. Y su fecha de canonización es el 16 de octubre de 1690 por el Papa Alejandro VIII. Muy bien, entonces, fíjate todo, a ver, aquí podemos hacer diferentes reflexiones sobre lo que acabamos de escuchar de la biografía que nos acabas de compartir, Anita. Por ejemplo, señor Raúl, yo le preguntaría a usted de lo que escuchamos, y no es examen de escuela, ¿verdad? Porque parece como que ya le hice la pregunta así de a ver qué entendieron, ¿no? Pero sí, ¿qué consideraría usted que pudiéramos decirle a nuestros radioescuchas que pudiera ser una de las cualidades de San Pascual que podríamos aplicar en nuestra vida diaria? ¿A usted qué le parece importante destacar de su vida?
Pues en primer lugar me parece que utiliza mucho el tiempo en la adoración, que no pierde el tiempo en cosas banales y su amor a la Eucaristía y a Jesús sacramentado lo hace siempre estar alegre y lo hace pues estar en oración, y eso es lo que a veces o muchas veces nos hace falta a muchos de nosotros los cristianos, la oración, el tiempo ante el Santísimo. Gracias. Sí, yo creo que sí, porque sí es complicado, a veces hay tantos distractores que no ponemos tanta atención, y particularmente creo que en esta época es muy fácil distraernos u obtener a la mejor gratificación inmediata con otra clase, por ejemplo con el contenido en redes, que no por eso no nos siga en redes, pero es difícil a lo mejor que busquemos a lo mejor algo que tenga que ver con la fe o cultivarnos espiritualmente, porque está más a la mano otra clase de contenido, por ejemplo en internet. Entonces es difícil, como dice, o bueno, lo que nos dice, encontrar a lo mejor esa alegría cuando es lo que deberíamos hacer primero, ¿no, Anita? ¿Tú qué opinas? Ay, bueno, son muchas veces las tentaciones que nos pone el mundo, ¿verdad? Para distraernos en otras cosas y no centrar nuestra atención en lo verdaderamente importante. Uh-huh. Dice una tía mía que todos tenemos 24 horas y tenemos que saber aprovecharlas. Uh-huh. Entonces, una cosa que a mí también me llamó la atención fue lo que mencionábamos al principio, de que a pesar de que estaba en su trabajo, él se arrodillaba y hacía oración cuando no podía estar frente a Jesús sacramentado. Entonces, pues claro que sería muy importante que dedicáramos algunos minutos a estar frente al sagrario, pero muchas veces vamos a decir, no, es que no puedo, es que tengo mis tiempos muy recortados, es que mi familia, es que... El y trabajo. Podemos llevarnos en es que. Y no dudo que tengamos en parte razón, porque así es, son los tiempos que nos tocaron vivir, uh-huh. Muy acelerados, pero justo entonces, desde nuestro lugar de trabajo o desde nuestra casa, podemos unirnos con Jesús sacramentado haciendo unas pequeñas oraciones. Y podemos hasta aprovechar los medios que ahorita mencionabas, ¿no? Uh-huh. Si buscamos en YouTube, hay videos, pues, o transmisiones en vivo de las capillas de adoración perpetua, por ejemplo. Sí, eso también es muy importante, como dices, están esos que podemos, a veces ponemos música que, ay no, yo no puedo estar sino, porque yo confieso que soy de esas de, no puedo estar con puro silencio, cuando debería de ser eso lo que favorecería el poder estar en oración, en reflexionar profundamente, y nos dejamos llevar por esta dinámica que dices tú, que el trabajo, esto y el otro, entonces para rápido pongo música para estar oyendo algún ruido, y pudiéramos aprovechar, como dices, poner alguna oración, porque ya hay tanto material, así como hay material que no nos aporta nada, también hay mucho muy importante que nos podría ayudar a mejorar como personas, y está eso que dices, podemos estar haciendo cualquier actividad y podríamos estar orando, podríamos estar escuchando, y yo creo que hasta mejor haríamos, si es el trabajo, lo haríamos mejor, porque además lo estaríamos encomendando a Dios, que a veces sirve como pretexto el trabajo, de decir no pude ir a misa, no pude ir a lo mejor al jueves eucarístico, porque estaba en el trabajo, pero a lo mejor desde mi trabajo pudiera estar laborando, haciendo lo que esté haciendo, y escuchando alguna oración o alguna transmisión en vivo, como dices, ¿no? Así es. Y a ver, vamos a ver, porque es entonces importante, mencionaban lo de la adoración, ya decía el señor Raúl que pasaba mucho tiempo, lo escuchamos en la biografía, ante el Santísimo Sacramento, San Pascual. ¿Cómo
Por ejemplo, aquí decíamos también de su patronazgo de los congresos eucarísticos y asociaciones eucarísticas. ¿Ustedes por qué me hicieron el favor de acompañarme el día de hoy, particularmente a hablar de San Pascual, por ejemplo? ¿Qué relación tiene con algo que ustedes realizan? Bueno, los dos pertenecemos al grupo de la adoración nocturna mexicana en el templo expiatorio. Y ahorita vamos a hablar con mayor profundidad de eso. No sé si en este momento o en unos minutitos más. Que nos den un adelantito antes de irnos al siguiente corte. Ah, ok. Bueno, pues él empezó desde muy joven, antes de casarse. Todavía está joven. Gracias. Bueno, una de las partes importantes de las vigilias importantes de la adoración nocturna es precisamente dedicada a San Pascual Bailón. Son 6 vigilias solemnes que se deben celebrar durante el año, y una de ellas es para San Pascual Bailón. Precisamente el día de hoy, que es su mero día. Así es. Ah, ok. Entonces, para que vaya entendiendo en nuestro auditorio la importancia de este santo y su relación con la adoración a Jesús Eucaristía. Entonces, bueno, ya con este pequeño adelanto que nos hicieron, vamos a ir ahora sí al primer corte. Siga con nosotros, por favor, en siguiendo los pasos de Regresamos, Apostolicus, busca, conoce, ama. Comunícate con nosotros. Llámanos al 33 31 22 41 26 y 33 31 22 45 77. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta del corte. Amables radioescuchas, gracias por seguir en sintonía de Apostolicus. Vamos a pasar ahora a la sección de Mexicanos en los Altares, que el día de hoy dedicamos a Santa María de Jesús Sacramentado, que como ya le adelantaba, es la primera mexicana en llegar a los altares. Entonces, bueno, ella, María de Jesús Sacramentado, nació en un poblado del municipio de Zapotlanejo, aquí en Jalisco, el día 8 de septiembre de 1868. Ella fue bautizada con el nombre de María Natividad y sus apellidos son Venegas de la Torre. Entonces, cuando usted, si la busca en internet, a Santa María de Jesús Sacramentado, bueno, también la va a encontrar como María Natividad Venegas de la Torre. Ella, bueno, de joven se desarrolló en un clima de sencillez, digamos, sin hechos extraordinarios, su niñez y su adolescencia con los matices normales de cualquier adolescente, ¿no? A la edad de 19 años es cuando fallecen sus padres, queda huérfana al cuidado de una tía paterna. Ella, bueno, sentía un fuerte llamado hacia la vida religiosa, y el 8 de diciembre de 1989 es que ingresa a la floreciente Asociación de las Hijas de María en su lugar natal. De 1889, aquí me equivoqué en el año. Y bueno, para el año de 1905, el 8 de diciembre, específicamente, ella asiste a una jornada de ejercicios espirituales, y como fruto de estos ejercicios ella acepta dócilmente ser sierva del Señor, ingresando luego al recién creado Instituto de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, que con ella, con María, completaban 6 para el cuidado de los enfermos en el Hospital del Sagrado Corazón, que había recién fundado, como le digo, el señor canónigo Don Atenógenes Silva y Álvarez Tostado. Y bueno, este hospital estaba dedicado a la atención de los enfermos que habían sido abandonados y los menesterosos, es decir, pues los más necesitados o pobres. María se distinguió por su humildad, por su sencillez, por el trato afable con las hermanas, con los enfermos y con las personas en general. Esta inmensa caridad, bueno, bebida de la fuente del corazón divino de Jesús, a quien amó y en quien siempre esperó y cuya devoción procuró inculcar a todas las personas que estaban a su alrededor, que eso también nos hace mucha falta. A veces
demostrar a través de nuestros actos ese amor con todas las personas a nuestro alrededor. Y bueno, ella manifestó un trato especial a los obispos y sacerdotes, atendiéndolos con verdadero amor, como le decía, con respeto, también con obediencia, viendo en ellos la prolongación de Cristo sumo y eterno sacerdote, que también esa es otra cosa que actualmente se está perdiendo, el respeto a las figuras de la iglesia. Entonces, bueno, en el año de 1912 fue elegida vicaria, puesto que ocupó hasta el 25 de enero de 1921, en el que, bueno, realizadas las primeras elecciones canónicas, resultó elegida superiora general. Al poco tiempo, escribe ella las constituciones que regirían a las hijas del Sagrado Corazón de Jesús, que fueron aprobadas en el año de 1930, reconociéndoles así el nuevo instituto. Para el 8 de septiembre de 1930, que bueno, se celebra la fiesta de la Natividad de María, ella y las hermanas elegidas formularon sus votos perpetuos, y es ahí cuando cambia su nombre de Natividad por el de María de Jesús Sacramentado. Entonces ella durante 33 años y hasta 1954 fundó 16 casas para atender enfermos y ancianos desvalidos. Bueno, ya durante su vida prodigó cuidados verdaderamente maternales, se pudiera adjetivar a la manera en cómo ella los realizó sus tareas, tanto hacia los enfermos como a las religiosas puestas bajo su tutela. Entonces, ella mostraba una fortaleza que atribuía a la recepción cotidiana de la Sagrada Eucaristía. Otro punto a destacar también, ¿no? Porque muchas veces que habemos algunos que o no la recibimos ni siquiera en la misa cada domingo, ya no digamos procurarla a diario, y cuánto bien nos haría, ¿no? Entonces, bueno, los últimos años de su vida estuvieron marcados por la enfermedad. Dio ejemplo de abnegación y entereza a pesar de esta enfermedad. Falleció aquí en Guadalajara a la edad de 91 años, además algo longeva, ¿no? El día 30 de julio de 1959, justo en el Hospital del Sagrado Corazón de Guadalajara, donde permanecen sus restos. Bueno, el 30 de julio de 1959 ella entregó su alma al Creador, llena de paz y después de haber recibido los auxilios sacramentales correspondientes. Ahora bien, ¿por qué fue canonizada? Bueno, el milagro reconocido para su canonización pertenece al señor Anastasio Ledesma Mora. Él fue llevado justamente a este Hospital del Sagrado Corazón para someterlo a una operación quirúrgica. Después de la anestesia, este señor Anastasio manifestó una lentitud cardíaca que luego aumentó gradualmente hasta finalizar en un paro total del corazón y de las arterias. Enseguida se intentaron pues terapias de reanimación, todo lo que el personal médico pudiera realizar, pero pues en su momento fue en vano, por lo que el enfermo cayó en un coma profundo. ¿Qué sucedió después? Bueno, los médicos enfermeros que estaban en el quirófano, así como la esposa del enfermo, es decir, del señor Anastasio Ledesma, y algunas de las hermanas que pertenecían a las hijas del Sagrado Corazón, invocaron la intercesión de la beata en ese entonces María de Jesús Sacramentado. Pues, ¿qué ocurrió después de que ellas la estuvieron invocando su intercesión? Después de 10 a 12 minutos aproximadamente, las palpitaciones se restablecieron en el señor Anastasio, y más allá de lo que los médicos esperaban, que seguramente era pues ya lo peor, el enfermo no sufrió ningún daño en el cerebro, y a los pocos días fue sometido a una hemicolectomía con colostomía definitiva sin ninguna complicación. Y pues bueno, se tuvo obviamente como admirable esta situación, particularmente desde el momento en que se reanudaron los latidos del corazón después de haber caído en un coma profundo, ¿no? Entonces, pues este fue el milagro que se le comprobó y fue por el que ella fue canonizada en su momento. Entonces, ¿qué pudiéramos reflexionar sobre su vida? Por ejemplo, Anita, ¿tú qué pudieras comentarnos al respecto? Bueno, como vemos en muchos santos, pues se le caracterizó por su humildad,
por el trato con con sus hermanos o hermanas, con mucho amor, y eso es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? A tratar bien a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Una de las cosas que tenemos que aprender. De muchas, ¿no? Yo creo que sí es difícil, a veces pensamos, y justamente es por eso este programa el que decimos, no, pues es que un santo, ¿cuándo voy a llegar a ser yo un santo? Pero todos estamos llamados a la santidad, entonces, pues si no aspiramos y lo vemos como algo lejano, pues entonces, pues ahí no es, tenemos que buscar la manera del cómo sí, entonces hay que ver de todos estos santos que luego estamos platicando aquí en el programa. En algún momento le aseguro a usted que con alguno va a conectar, va a haber algo que diga usted, caray, como que me suena la historia en parte, en algo que me ha sucedido en mi vida, y ahí es donde podemos empezar a entender, caray, pues aplicar, ¿no? Esto, como dices tú, Anita, en el caso del amor. Y recordar que perfecto solo es Dios. Todos mientras estamos en esta tierra vamos a caer 1, 2 o 3,000 veces. No, 3 son muy poquitas. Al día. Sí, no, sí. Entonces, pues se trata de un constante reflexión, ir creciendo pasito a pasito. Exacto, ir siguiendo los pasos de estos santos. Porque ya también hemos escuchado de muchos santos, por ejemplo, que creíamos que eran casos ya imposibles, como el de la semana pasada, ¿verdad? Que Santa Mónica lloraba y lloraba y lloraba, y logró con sus lágrimas convertir a su hijo San Agustín. Bueno, entre obviamente la obra de Dios, pues, pero por la intercesión de su madre. Que nunca perdió la fe. Que nunca perdió la fe. Sí, ¿no? Y así hay muchos ejemplos de diferentes, no solo santos, yo creo que en la vida diaria muchas veces si nos ponemos a platicar también con nuestros conocidos o familiares, luego vemos eso, hay muchas mamás que a lo mejor todavía, pues obviamente no son santas en su vida cotidiana, pero cuidan con mucho amor a su familia, y como decías tú, yo creo que esa es una palabra muy importante, el hacer todo con amor, ¿no? Tratar a las personas con amor, y eso desde donde aplica, no nada más, porque eso en misa yo se lo he escuchado mucho al sacerdote, que fácil está tratar bien a los que me caen bien, con quien me llevo bien. Lo difícil, y empezando por la que habla, es con el que te hizo, te dijo, que dice uno, ¿de dónde le hablo bonito a esta persona si me está haciendo la vida de cuadritos? Entonces, eso es justamente lo que, y le repito, empezando por la que habla, donde debemos de comenzar a hacer estos cambios como personas y a ser mejores, ¿no? Y bueno, pues no es una tarea fácil, pero es algo que tenemos que ir poco a poco. Paso a paso. Paso a paso. Bueno, pues le agradecemos que siga con nosotros en siguiendo los pasos de Continúa en la Señal de Apostólicos. Vamos a ir a un breve corte, regresamos. Síguenos en YouTube como Apostólicos. Busca, conoce, ama. Ingresa a nuestro sitio web www.apostolicus.com. Programas, horarios, oraciones, noticias, cursos. Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte en su estación Apostolicus, Busca, Conoce, Ama. Le recordamos que puede encontrar información interesante sobre la programación, algún otro contenido, de algunos otros de los programas que se transmiten en esta estación, así como también la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. Y le recordamos el número de WhatsApp para que nos escriba, es el 3347 67042. ¿Y bien? Pues como habíamos comentado
al finalizar la biografía de San Pascual Bailón, que es el patrono de las asociaciones eucarísticas, específicamente de la adoración nocturna, es de lo que vamos a hablarles en este momento. Muy bien, y quisieran entonces comentarnos qué es la adoración nocturna, por favor. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, la adoración nocturna empezó a mediados del siglo XIX, me parece. Bueno, exactamente, tengo el dato aquí, en 1848 en París. Y bueno, en México se fundó el 5 de febrero de 1900, así que estamos celebrando los 125 años de la adoración nocturna. Nosotros en Guadalajara tenemos en algunas parroquias secciones que generalmente se reúnen los sábados para los turnos de adoraciones de los activos. Bueno, quiero hacer la mención que tenemos en la adoración nocturna para todas las edades. Tenemos para los niños, se llaman tarcisios, y para las niñas se llaman inesitas. Bueno, después a lo mejor platicamos de que estos niños que fueron, ¿no? Claro. Y también los hombres, los caballeros después de 18 años pueden formar parte de las secciones de los adoradores activos. Cuando una persona ya está mayor, puede ser nombrado adorador honorario. Algunas secciones tienen también turno de adoradoras activas. Ellas pertenecen o participan de la adoración toda la noche. En algunos casos, en los adoradores honorarios solamente van un ratito o un rato, una hora o un poquito más de una hora al templo. Ellos no están obligados a la vigilia toda la noche. Y pues en la adoración nocturna en el templo expiatorio todos los días hay adoración. 25 días o 26 días del mes son los caballeros los que tienen un turno cada día, y las mujeres tienen 5 turnos. ¿Así es? ¿Correcto? A saber, son los 12, el 16, el 18, 21 y 29. Sí. Como algunas veces hay 31 días, entonces ese día los jefes y secretarios y el consejo en pleno celebra para que no se quede el Santísimo sin la adoración. Ellos hacen ese turno especial de 31. Los demás días pues existe un grupo para ese día específico. Su servidor va el día 11 y Ana Gabriela el día 16. Los invitamos a todos para que participen y conozcan. La adoración nocturna tiene muchos beneficios. ¿Les puedo decir una anécdota? Sí, claro, algo así. Claro. Bueno, hace muchos años, hace más de 50 años, un jefe de turno del templo expiatorio llevaba una camioneta y llevaba 7 hermanos más a San Ignacio Cerro Gordo. Perdón. Y en el camino, pasando Zapotlanejo, tuvieron un accidente y por no atropellar a un motociclista que invadió su carril, se fueron a un barranco, y obviamente el chofer fue el único que murió en ese accidente, y los demás accidentados, golpeados o fracturados subieron a la carretera a pedir auxilio, y en ese momento paró un carro y bajó una persona que era un sacerdote. Auxilió al adorador, y cuando ya terminó su auxilio espiritual para este hombre, se llamaba Salvador, me parece, este adorador. Y bueno, el mensaje del padre fue: díganle a sus familiares que murió auxiliado. Entonces aquí las promesas de Jesús es que quien
procura estar con Él. Dios no te va a fallar jamás, pero no te va a dejar solo justo en el momento del paso de la vida terrenal a la vida eterna. Entonces, pues es una gracia enorme que sabemos que todos deberíamos de morir, o todos quisiéramos a lo mejor morir auxiliados por un sacerdote. Y a veces quienes no sabemos o no entendemos la importancia de esto que comentas, porque a lo mejor dices, de algo me voy a morir, o a veces no tenemos cuidado y ni siquiera sabemos ni la importancia de que en ese momento, por eso no lo pedimos, y eso pues lo podemos incluso pedir cada día primero a la Divina Providencia, por ejemplo, que no nos falten los sacramentos en el último momento. Y es que hay ocasiones que creemos, o hay personas, mejor dicho, que decimos, ay, no, ahorita me porto mal, ahorita estoy joven, ya cuando sea grande, entonces ya me arrepiento y entonces ya para irme al cielo. Pero la verdad es que no sabemos en qué momento nos va a llamar el Señor, entonces tenemos que vivir siempre preparados, ¿no? Y tampoco tenemos conciencia de lo que nuestros pecados tienen, como no solo la penitencia al irnos a confesar, sino cuando ni siquiera nos confesamos, o sea, todo lo que engloba y que no tenemos esa conciencia clara, y por eso no le damos la importancia que deberíamos. Y pues a ver, y continuando, por ejemplo acá, don Raúl, con la adoración nocturna, ¿por qué la adoración nocturna? Bueno, la intención o lo, ¿cómo se dice? Lo importante es como imitar o el reclamo de Jesucristo a sus apóstoles, es no pudieron velar una hora. Entonces el adorador nocturno en su vigilia que celebra que asiste cada mes, su obligación es, aparte de los rezos y los que se sigue en un ritual, le toca estar una hora ante el Santísimo. En nuestro caso nada más son 50 minutos, pero se dice pues está dividido el ritual en oraciones específicas cada hora, desde las 11 de la noche al primer turno y hasta las 6 de la mañana, a las 5 y media de la mañana, que se hace las oraciones de la mañana y la despedida. Entonces la vigilia es propiamente llegar 9:15, antes de las 9:30, para celebrar una junta de turno. A las 10 se celebra la misa, y después de la Santa Misa se queda ya el turno de la adoración nocturna, ya haciendo las oraciones de la noche, y luego enseguida se hace ya la distribución. Según el número de asistentes, se reparten de 2, de 3, según la asistencia. En el caso de las mujeres, pues yo me imagino que han de ser 10 o 12 por hora. En el caso de los hombres, a veces somos 2, a veces 3, y cuando nos va bien somos 4. O sea que son más mujeres. Sí, siempre nos ganan. Perdón. No, pues les hacemos entonces la invitación, porque además no creo que, lo que ya decíamos, ¿no? Por rezar por nosotros mismos, pero en este caso la adoración no solamente es porque cada quien, qué chiste, el que va es por él, no, o sea, tienen la generosidad, porque además es un sacrificio de noche. Quienes nos escuchan, que han trabajado de noche o que laboran durante la noche, es pesadísimo un turno nocturno, y entonces dedicarlo de manera voluntaria a orar, no solo por ellos, sino por las demás personas, y durante la noche es bastante. Entonces sí nos gustaría extender entonces la invitación a los varones que nos estén escuchando, pues también, no es competencia, pero pues para que esté más equilibrado, ¿no? Nada más una cosa a resaltar, no, o sea, sí tienes que permanecer toda la noche, pero es, como dijo al principio,
una hora que te toca estar a ti, porque justamente nos vamos rolando. Entonces, para los que nos escuchan, no crean que toda la noche van a tener que estar con el ojo pelón y rezando y rezando y rezando. No. Mira. Les hacemos entonces la invitación a que se acerquen a sus parroquias, porque no nada más en el expiatorio se tienen los grupos de adoración nocturna. A lo mejor van a decir algunos de tus radioescuchas, ay, es que el expiatorio me queda muy lejos, yo vivo en X lado. En el Salto. O en Tlaquepaque, o quienes están en otra ciudad o en otro sí, pero acérquense a su párroco, pregunten, porque bien decía también hace ratito mi papá, en muchas parroquias se celebran los sábados, entonces hasta más fácil puede ser, porque se quedan el sábado y ya el domingo que salgan, pues si ya escucharon la Santa Misa, pues pueden ir a su casa y a lo mejor ya sin la presión del trabajo, ¿verdad? Acá en el expiatorio, si nos comprometemos un día, como en el caso de las mujeres, 12, 16, 18, etcétera, las invito al 16. Es el 16, te comprometes a ir el 16, caiga en lunes, jueves, domingo, el día de la semana que ¿verdad? sea. Exactamente. Entonces, pues el chiste es que conozcan, que se acerquen, que vivan esta experiencia una vez y segura estoy que se van a quedar. Sí, yo creo que sí, porque además, pues, digamos que tiene muchas ventajas el ser adorador, ¿no? Algunas de ellas, ¿cuáles podrían ser? Pues el principal, pues, que perteneces a una sección de adoración nocturna, y bueno, recibes el honor más grande de estar en contacto frecuente con nuestro Señor. Fortaleces tu estado de gracia por la oración, la Santa Misa, la comunión frecuente, y tomas parte como buen cristiano en el desarrollo del apostolado de nuestra iglesia. Y pues tenemos una gloria especial reservada a los hombres generosos que hayan velado a los pies del Divino Maestro, expuestos en el Santísimo Sacramento. Muy bien, pues bueno, entonces ahí tienen la invitación, la importancia de conocer. Fíjese cómo empezamos con la vida sobre San Pascual Bailón y cómo todo eso nos lleva a poder realizar este apostolado que nos están comentando aquí. Como bien dice Anita, acérquese a su parroquia, investigue de qué tipo de adorador puede ser usted, también dependiendo de sus actividades. Siempre, a pesar de que parece que estamos muy ocupados, siempre podemos hacer un pedacito ahí, nuestra agenda, un espacio para dedicarlo a Dios. Si no, pues estamos haciendo mal, y ahí le dejo la tarea, porque ya tiene mucho que no le dejo tarea. Entonces la tarea del día de hoy es ver dentro de mi día en qué horario le voy a dedicar a Dios. Entonces eso puede incluir integrarse a los adoradores. Y bueno, pues no sé si ya para despedirnos algo que quisieran agregar. Bueno, hay otra anécdota o testimonio de una vigilia que se celebraba en San Bolaños, por allá por aquellos rumbos, a los cuales tenían que ir en avioneta. Y el jefe de turno le comentó al presidente de la sección de aquí del expiatorio que había un señor, un viejecito, que llegaba, que tenía 20 años participando en la adoración y que tenía que caminar todo el día para ir a su turno. Y obviamente al terminar su turno en la mañana tenía que regresar todo el día hasta su casa. Decimos, nosotros tenemos el templo a 10 minutos y no vamos. Y este señor tenía que caminar y subía y barrancos, y no era un plano, pues. Entonces era un buen testimonio de este señor,
que tenía mucha fe en Dios y que le permitía asistir a su vigilia cada mes. Cada ocasión. Ujú. Pues muchas gracias también por esa valiosa anécdota, Anita. Pues agradecerte que nos hayas acompañado. Sí, gracias. Hoy, entonces en el expiatorio tenemos rito de iniciación para los nuevos adoradores, por si gustan darse una vuelta. Empezamos a las 8:45 de la noche y es para todos. Tenemos compañeras en la adoración nocturna que son universitarias, entonces No hay pretextos. Pues bueno, le agradezco que nos haya acompañado, los esperamos nuevamente la siguiente semana, lo dejamos con el cuidado de la creación, que hoy va a estar como siempre muy interesante. Hasta pronto. Apostolicus. Busca, conoce, ama.